¿Ah? ¿Ahí la ven? Ahí sí, dale. Perfecto, ya otra cosa. Oye, ya cada vez más difícil esta reunión, estamos a fin de año, está costado. Y quise enviarle este artículo que está en la versión, en el First Online de la anestesia analgesia, para enero del 2025 y se basa en una discusión que yo creo que desde el 2018, en que salieron las guías, el consenso de Frankfurt del manejo como el Patient Blood Management. Yo creo que este año sí o sí ha sido el año de la anemia perioperatoria. Y lo que intentan estos gallos de Florida es que trataron de establecer una relación entre la anemia perioperatoria y los tests cognitivos, la función cognitiva en una corte grande de pacientes adultos mayores que van a cirugía electiva y trataron de establecer si es que había alguna relación entre uno versus el otro. ¿Qué sabemos de la anemia perioperatoria? Es lo que les decía. Es un tema que viene dando vueltas hace tiempo. Yo creo que, como les decía, este año en las distintas subespecialidades se ha dado mucho más énfasis en relación a el diagnóstico precoz y al manejo de la anemia perioperatoria, porque se sabe que la anemia, cuando el paciente llega a una cirugía electiva, estos pacientes tienen mucho más riesgo de requerir una transfusión y, como todos sabemos, las transfusiones se asocian de forma significativa a mayor riesgo de mortalidad perioperatoria. Y de hecho, los pacientes inclusive con anemia leve tienen hasta un aumento del 30% del riesgo relativo de complicaciones y muerte. Y es lo que llevó finalmente a esta discusión súper bonita en septiembre de este año, en el cual se hizo un debate tratando de establecer si es que los anestesiólogos debiésemos ser los responsables de diagnosticar y de tratar la anemia perioperatoria. Debe ser algo que sin duda tiene que estar en nuestro algoritmo de diagnóstico y manejo. Tiene que estar incluido en el chip de qué es lo que tenemos que buscar y cómo podemos tratar de manejar la anemia perioperatoria para tratar de minimizar los riesgos asociados a la mortalidad, como les decía, de la misma anemia, que es como lo trataron de identificar este grupo, y a las complicaciones asociadas a la transfusión. Por lo tanto, yo creo que de aquí en adelante, junto con este aspecto, perdón, con otros aspectos asociados a la anemia van a dar vuelta y van a seguir apareciendo en artículos que nos van a dar muchas más luces que sí o sí debemos tratar de ser mucho más proactivos en diagnosticar y manejar la anemia preoperatoria. Y es así como se estableció desde hace hartos años. De hecho, existen múltiples sociedades en relación a la gestión de la sangre del paciente y este artículo per se está orientado en el pilar uno, que es la optimización de la masa eritrocitaria, como bien lo estábamos comentando, la optimización de la anemia preoperatoria. De hecho, es súper perentorio y es probablemente el pilar más costo efectivo para tratar de minimizar las complicaciones asociadas al perioperatorio y la anemia en estos pacientes. Y debería ser, como les digo, un eje súper importante en el manejo integral de los pacientes desde el punto de vista de la medicina perioperatoria y no tanto como del intraoperatorio, que es lo que estamos acostumbrados a hacer de forma súper habitual. Y algo que viene dando vuelta también hace algún tiempo y que de hecho yo creo que esto es algo súper llamativo. Cómo se asocia la anemia a trastornos cognitivos, que es algo que no está súper identificado, pero este grupo el año pasado identificó que una corte súper grande, son 300.000 pacientes, y se determinó que eh, la anemia está asociada con un 56% más causas de todas o sea, de más probabilidades de riesgo de las causas de demencia, que el hematócrito, la masa corpuscular media, el conteo de plaquetas, tenían una asociación incidental con el riesgo de demencia, y que la hemoglobina tiene una causa de efecto también con el riesgo de Alzheimer. Esto todo súper identificado y explicado en el contexto probablemente de las anemias de enfermedades crónicas y cómo en este artículo lo describen y lo definen en relación a los cambios inflamatorios asociados a la misma enfermedad per se, que produce alteraciones endoteliales y produce varios cambios a nivel microcelular, y cómo eso podría favorecer, sobre todo en las poblaciones de riesgo, la aparición de trastornos cognitivos. Y es por eso que este grupo, el PECAN Network, que se basa en el hospital, en el centro hospitalario de la Universidad de Florida, ha tratado de identificar cuáles podrían ser los factores asociados
al riesgo de delirio y trabajar en base a un equipo multidisciplinario para manejar, tratar, o sea, identificar y tratar a estos pacientes que puedan tener mucho más riesgo de complicaciones neurocognitivas en el perioperatorio. Así que este grupo es el que parte el trabajo y en base a esta idea que tienen como red, que la teología de la anemia se solapa con las enfermedades crónicas y que esta podría ser el deterioro cognitivo, o sea, podría ser responsable de parte del deterioro cognitivo, es lo que se establecen los objetivos de este estudio. Tratan de, en base a un estudio retrospectivo, examinar las relaciones entre los marcadores sanguíneos de anemia perioperatoria, la función cognitiva y el estado de la enfermedad crónica, y en base a eso, examinar la relación de los factores que pudiesen favorecer la anemia con unos outcomes que los describen como outcomes operativos. Ahí se complejiza un poco la descripción entre los outcomes y los outcomes operativos, pero vamos a tratar de explicarlo un poco más dirigido. Establecen como objetivos esto. El objetivo principal es tratar de investigar la asociación entre la anemia perioperatoria o la anemia preoperatoria y el deterioro cognitivo o la cognición tratado y identificado con un test preoperatorio de screening que lo tienen súper validados ellos dentro de su institución como red de estudio de la deterioro cognitivo perioperatorio. Ellos, a la mayoría de los pacientes sobre 65 años, de hecho acá casi todos, les hacen test neurocognitivos para tratar de identificar la fragilidad y para tratar de identificar qué pacientes pueden tener más riesgo de deterioro cognitivo. Y los objetivos secundarios que se establecen es tratar de examinar la relación entre la anemia perioperatoria, los estados de enfermedad crónica y estos resultados operativos que los definieron como la mortalidad a un año y el estado al alta o el discharge status, que son los outcomes operativos primarios, y cuánto esto influye en la duración de la estadía hospitalaria, la duración de la estadía en la UCI y el número de complicaciones perioperatorias que lo definen como outcomes operativos secundarios. ¿Qué es lo que plantean? Em, Tratan de incluir a todos los pacientes mayores de 65 años que son sometidos a cirugía electiva en base al registro clínico electrónico de este hospital, el hospital del US Health Shands de Gainesville, en Florida, que en el 2024-2025 es el sexto hospital o sea, el sexto mejor hospital de Estados Unidos. Así que es un hospital súper grande con alta complejidad. Tiene el UF Health, tiene varios centros, de hecho son al menos cuatro hospitales, uno grande de pediátrico, este que es de adultos, y tienes otro centro que es como de cirugía más dirigida a la medicina cardiovascular y otro traumatológico. Entonces, los pacientes que están sometidos en los registros que buscan son de estos pacientes de 65 años sometidos a cirugía electiva, excepto cirugía traumatológica, que hayan recibido cualquier tipo de anestesia y que hayan tenido una hemoglobina hasta 90 días antes de la cirugía y que se le haya completado un examen preoperatorio en la clínica o en el centro preoperatorio de este hospital. Em, Ellos identifican a 14.797 pacientes, de los cuales al final son 8.300 y algo los que caben dentro del estudio, y tenían la hemoglobina en todos los pacientes dentro del estudio, pero el estudio detallado en el registro clínico electrónico en base al volumen corpuscular media, la hemoglobina corpuscular media, el conteo de células totales y la dispersión de la masa eritrocitaria estaba en un porcentaje mucho más bajo. Y esto eso es uno de los alcances que hacen porque para tratar de establecer cuáles deberían ser los perfiles de la anemia, no se cumple dentro de los objetivos. Y es una de las críticas también que se le hace al final en la discusión. Como les decía, todos los pacientes tenían hemoglobina y a todos los pacientes le habían hecho un screening cognitivo preoperatorio que consistía en este centro lo que ocupan el Clock Drawing Test, que les hacen cuatro evaluaciones dirigidas. La primera es escuchar y repetir tres palabras para la memoria temprana, dibujar la cara de un reloj y dibujar una hora específica que les decían que eran las 11:10. Después tenían que copiar otro modelo, les pasaban una hoja con un reloj análogo y tenían que ellos dibujarlo de nuevo y lo que hace es que finalmente la orden de copiar un reloj evaluaba la condición de orden y la de copiar, de dibujar la otra copia del reloj pensaba mucho más en el comando de copia
y después tenían que repetir las tres palabras que evaluaban más la memoria tardía. Y lo otro que establecieron como marcadores, no tanto el puntaje final o la relación en la performance de este test, sino que lo que hacían era que medían el tiempo entre que les daban la orden y ejecutaban la orden. Por ejemplo, en dibujar la cara del reloj y poner la hora de las 11:10. Ese tiempo lo midieron y se determinó que si había, en base a estudios previos, si los pacientes se demoran más tiempo en copiar o en hacer la orden, o sea, en seguir la orden de dibujar el reloj, los pacientes tenían mucho más riesgo de deterioro cognitivo preoperatorio, como un poco más dirigido hacia el trastorno, a los trastornos demenciales. Y lo otro que hicieron fue que a todos estos pacientes se les determinó la fragilidad y para ello, en vez de ocupar el CFS, que es la clásica escala que se viene ocupando en el último tiempo de fragilidad, ocuparon los criterios de Fried, que son 5 puntos, es la baja de peso no intencional en el último año, más de 4,5 kilos, que los pacientes se reporten como cansados o fatigados, que les hacían grip test y veían qué pacientes tenían debilidad, la velocidad de la marcha y la baja actividad física. Y ahí definieron si los pacientes tenían 0 a 1 punto, se podían clasificar como robustos. Si tenían 2 a 3 puntos dentro de estas escalas, eran pacientes que iban dirigidos hacia ser frágiles. Y si tenían 4 o 5 de los 5 aspectos, eran pacientes que se catalogaban como frágiles. ¿Qué es lo que hicieron en base a todos los hallazgos y a todos los resultados que obtuvieron? Hicieron un análisis variado en relación a uno versus el otro para tratar de identificar la anemia o alguna de las condiciones junto con los outcomes primarios y secundarios. E hicieron una regresión logística para tratar de identificar qué otros factores, o sea, qué factores podían estar asociados de forma mucho más dirigida en el deterioro cognitivo y en los malos outcomes. Los resultados primarios los que hablaron fue, como les decía inicialmente, la condición al alta, si es que se iban a la casa o se iban a algún centro de rehabilitación. Por ejemplo, que se iban a algún hogar como los Senior Suite de acá de Chile o algo así, o que se hayan ido a alguna de las clínicas neurológicas por algún trastorno o alguna complicación perioperatoria significativa que producía que necesitaran soporte, más que soporte como de ayuda para las actividades de la vida diaria, un soporte mucho más especializado como enfermería. Y la mortalidad de 1 año. Y los resultados secundarios, como lo habíamos también comentado antes, fueron el número de complicaciones quirúrgicas, la duración de la estadía en la UCI y la duración de la estadía hospitalaria. Estos son los resultados. De hecho, me llama la atención que la clásica tabla que todos vemos en los artículos de la tabla demográfica y de las complicaciones no está y aparece como dentro del material suplementario. Pero esta es la tabla. Vemos que si se ve el puntero, no sé. La primera columna es la de todos los pacientes, o sea, de los 8.643, y después se clasificó la anemia en base a la categorización de la OMS de anemia leve, moderada, severa. Acuérdense, leve menos, o sea, entre 11 y 13, moderada, o sea, sí, entre 10 y 11, y severa como anemia con hemoglobina menos de 10. El 50% es bien paritario esto, son 50 y 50 entre hombres y mujeres y la edad promedio fue entre 72 y 74 años en toda la corte. La mayoría eran caucásicos, blancos y en Estados Unidos, en Florida, la mayoría eran no hispánicos. Tienen un índice de masa corporal de más o menos como 30 y más del 75% de todos estos pacientes eran al menos ASA3. ¿Ya? Eso es un dato considerable, porque es una población, aparte de frágil, es una población de riesgo en relación a las complicaciones perioperatorias, como ya hemos visto, no tanto desde el punto de vista cardiovascular, como el riesgo de MACE, sino que también lo que estamos dándole mucho más énfasis en el último tiempo a las complicaciones neurocognitivas y a las complicaciones generales, pensadas principalmente en los outcomes que aumentan los costos asociados a la atención, como la estadía en la UCI y la estadía hospitalaria. Acá hay otro dato llamativo. En la escala de fragilidad, la mayoría estaban entre prefrágiles y frágiles. De hecho, la mayoría, mientras más, sobre todo en este punto, que es como los pacientes con anemia moderada, tenían casi todos, la mayoría eran prefrágiles. Pero se determinó que en relación al tiempo de dibujar el reloj en los test cognitivos, a mayor anemia, mayor
tiempo en seguir la orden del comando de dibujar el reloj. ¿Ya? Entonces aquí ya hay uno de los hallazgos bien llamativos que podría asociarse. Pues mientras más anemia, mayor tiempo en hacer la orden de comando de dibujar el reloj, y eso se podía asociar a mayor fragilidad y a mayor deterioro cognitivo. ¿Qué otras cosas llamativas de la tabla nada de esto? Eh, a- la mayoría estaban en los servicios de neurocirugía. De hecho, los pacientes más anémicos, la mayoría eran, no, acá, en el sistema cardiovascular, en el servicio como de cirugía cardíaca y vascular. Em, y este es otro de los aspectos llamativos, el que tengo marcado abajo en rojo, que mientras más anémicos los pacientes, mayor mortalidad. Es otra de las asociaciones primarias que se estableció solo analizando los datos de cruzar anemia con complicaciones dentro de los objetivos primarios. Después, en base a las asociaciones que se hicieron en relación a los distintos marcadores, la tabla 1 es una correlación entre el estado crónico de salud, que lo definieron como el ASA, la fragilidad y los test cognitivos, versus la anemia. Y se determinó que, como aparece en la marca verde, que existía una asociación que definieron como leve entre la hemoglobina y mayor ASA, o los pacientes que tenían hemoglobina más baja, que eran más frágiles, y los pacientes que tenían, como ya habíamos visto, hemoglobina más bajas, en el tiempo total de seguir la orden de dibujar el reloj en este test cognitivo, se demoraban más. Y también es compatible con los otros factores, porque de hecho, como la dispersión de la masa globular, o sea, pacientes que en teoría podían ser asociados con enfermedad crónica, que tenían una dispersión mucho más grande en el conteo celular, y los pacientes más anémicos también se correlacionaban con lo mismo, porque son uno versus el otro, los anémicos son más frágiles, son más enfermos y tienen deterioro cognitivo un poco más importante. Y correlacionando todas las otras variables cruzadas en los outcomes secundarios, el ASA, la fragilidad, el tiempo total en este test neurocognitivo y la anemia per se, asociado con las complicaciones en los outcomes secundarios, o sea, las complicaciones quirúrgicas, la estadía hospitalaria y la estadía en la UCI, se determinó que algo que también es bien deducible, que los pacientes más frágiles y con mayores comorbilidades se complican más, por lo tanto están mucho más hospitalizados y pueden estar mucho más en la UCI, los pacientes frágiles también, como les decía, y que acá mismo, los pacientes que estaban anémicos estaban principalmente más tiempo hospitalizados y si tenían complicaciones que necesitaban cuidados intensivos, estaban más tiempo en la UCI, pese a que la asociación es débil, pero existía una asociación entre medio dentro de estos aspectos, o sea, pacientes más frágiles, más enfermos, con mayor deterioro cognitivo y más anémicos, tienen más complicaciones perioperatorias. Em, y en los outcomes que establecían en la condicional alta, o sea, si seguían o no seguían a su casa, y si tenían mayor mortalidad un año, se determinó que lo mismo, porque los pacientes eh, más deteriorados, más frágiles y más enfermos y más anémicos tenían una asociación significativa en relación a eh, que se iban probablemente a centros que requerían asistencia mucho más dirigida y no tanto a su casa, y que se morían al año mucho más. ¿Ya? O sea, tenían, comparado versus los otros pacientes, tenían una mortalidad mucho más significativa. De hecho, establecen los riesgos asociados y que los pacientes estuvieran anémicos. Se correlacionaba inclusive casi como 3 veces más, que tenían más riesgo de mortalidad, y mientras más anémicos, más riesgo de mortalidad. Y acá están también tratando de hacer el análisis multivariado. Se determinó que en relación a la alta no a su casa, los pacientes con hemoglobinas más bajas, con tiempos más prolongados en relación a el test cognitivo de dibujar el reloj, a seguir la orden de comando, y que fueran más frágiles,
estos pacientes generalmente se iban no a su casa de alta de forma adecuada, sino que se iban a estas como clínicas con atención especial. Y en relación a la mortalidad, lo mismo, por los pacientes más anémicos que tuviesen test cognitivos más, el tiempo en el test cognitivo más prolongado y que fueran más frágiles, también tenían mucha más mortalidad. Por lo tanto, en lo que determinaron dentro de los estudios como de los modelos multivariables es que, como ya les dije, la edad, la mayor comorbilidad, la mayor fragilidad y la anemia predicen de forma independiente el alta no a la casa, o sea, el alta a alguna otra institución y la mortalidad a un año. Y la anemia per se se correlacionó con mayores complicaciones quirúrgicas, con mayor estadía en la UCI y con mayor duración en la estadía hospitalaria. La anemia tiene una asociación débil con la peor performance en el Cloud Drawing Test y que ambas se asociaban de forma como dirigida a mayor mortalidad a un año y al estado al alta. Cuando establecen dentro de las limitaciones del estudio, ellos lo tienen súper claro. Es un estudio que es un centro, que es un centro inclusive como de alta complejidad. Es un estudio retrospectivo y es un estudio en base a la ficha clínica, en la cual no todos los pacientes tenían cinética de fierro, por lo tanto, todas la correlación en relación a las causas de la anemia, ellas no las pudieron determinar y probablemente es algo que debería estar dirigido en estudios posteriores. Y tampoco saben muy bien cuáles son las comorbilidades pensando en esto mismo, porque enfermos mucho más graves o mucho más deteriorados desde el punto de vista de enfermedades crónicas, per se, no tanto por el mecanismo de la anemia, sino que por el mecanismo asociado a su enfermedad crónica, pudiesen tener mucho más riesgo de deterioro cognitivo y de disfunción neurológica postoperatoria. Así que, ¿qué es lo que concluyen ellos? Que la anemia, la vulnerabilidad cognitiva y las enfermedades crónicas predijeron la muerte dentro de un año después de una cirugía y que estos factores preoperatorios contribuyen negativamente a los resultados quirúrgicos, como el tiempo en la duración de la estadía hospitalaria, el alta no domiciliaria y la mortalidad a un año. Donde va el fuerte de este estudio, que es el primer estudio que desde el punto de vista perioperatorio correlaciona la anemia con la evaluación de la cognición y la fragilidad. De hecho, como habíamos visto en el otro estudio de demencia, ellos habían correlacionado la anemia, pero en un setting distinto, en un setting como enfermedades crónicas y de evaluación del deterioro cognitivo y de los trastornos degenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, pero no tanto, perdón, no el Parkinson, del Alzheimer, pero no tanto dirigido desde el punto de vista de las complicaciones perioperatorias. Así que este probablemente marca un antes y un después en relación a definir uno de estos aspectos dentro de lo que nosotros deberíamos evaluar dentro del perioperatorio como la anemia, asociado de forma dirigida a deterioro cognitivo y a fragilidad. Así que lo que recomiendan, en base a estos hallazgos, es que necesitamos seguir concientizando en relación a ser súper proactivos en identificar la anemia preoperatoria y ser súper proactivos en optimizar la masa globular, tratando de asegurarnos de ser unos partícipes súper adecuados dentro del contexto del perioperatorio en optimizar el primer pilar de la gestión de la sangre del paciente y que el manejo de la anemia debe ser como un standard of care para mejorar los resultados perioperatorios. Eso, abrimos la discusión. Víctor Eliseo Contreras, muy bien. Oye, buenísimo el tema. Yo solo como que me llamó la atención dos cosas. Primero, en la clasificación de fragilidad, en general, cuando uno aplica FRIT, el puntaje de corte para robusto es 0, no es 1. Eso me llamó primero la Sí, atención. sí, Y lo otro, porque eso puede definir varias cosas. Uno cuando considera un paciente prefrágil tiene otro tipo de atenciones que un paciente robusto. Es como que marca la diferencia un poco entre lo que hay que hacer o lo que no debemos hacer. Y lo segundo, el test de reloj, o más bien el minicode, que es un poco lo que ellos aplican, lo hicieron bien diferente a lo que nosotros hacemos. Y es un test ya. bien sencillo para poder hacerlo en la práctica clínica. Es súper simple. Nosotros, por lo menos en los estudios que realizamos como en relación a deterioro cognitivo ¿cuánto se llama? Delirium, habitualmente aplicamos este test en el preoperatorio y en los pacientes de prehabilitación lo hacemos de forma frecuente. Así que para los que más o menos
que quieran entrenarse. Es tan simple y uno determina si es que el paciente está en riesgo o no de tener alguna alteración cognitiva. Ese es como viene el screening bien basal. Y desde el punto de vista de la anemia, un poco para pasar el dato, la idea del curso del 2025 es que tengamos un taller, justamente, una de las estaciones del taller de prehabilitación es sobre el manejo de las comorbilidades y enfocado específicamente en la anemia preoperatoria. Cómo poder optimizarle, cuáles son como los recursos que hoy día tenemos en nuestro país para poder hacerlo. Así que muy buena la presentación y eso. Gracias. Buenísimo, Víctor. Oye, muchas gracias. De verdad, mira, por lo mismo, cuando lo vi fue como, oye, es súper interesante porque se nos viene, y como les decía, este ha sido probablemente uno de los temas grandes dentro de la medicina perioperatoria del 2024. Y es lo que se nos va a venir. Y es lo que probablemente los residentes nuestros van a tener que seguir aprendiendo y van a ser mucho más competentes que nosotros en relación a hacer, porque van a tener dentro como de su algoritmo el chip de, oye, este paciente hay que optimizarlo. Y como tú decís, no es solo, y es lo que yo muchas veces le digo a los residentes, esto para nosotros no es solo llenar una encuesta y decir, oye, ¿sabéis qué? Vamos a hacer el checklist de la visita anestésica, porque eso lo puede hacer cualquier otro profesional. Nosotros tenemos como las competencias y la formación para poder definir toma de decisiones mucho más dirigidas en relación a, por ejemplo, este aspecto. ¿Ya? Lo otro, súper buen alcance en relación al FRID, porque lo que está establecido es eso, que pacientes que no tengan ninguno de los cinco son robustos. Y de ahí para adelante, de hecho, 1 a 2 podrían ser como prefrágiles y 3 a 5 podrían ser frágiles. Acá lo definieron, le dieron un poco más de, eh, como de margen, fueron un poco más liberales y dijeron, "Oye, los pacientes que tienen 2 a 3 son prefrágiles y 4 a 5 son frágiles". Entonces, si se hubiese hecho probablemente ese alcance dentro de la evaluación inicial y de todo el análisis estadístico, podría haber sido mucho más marcado los datos y habrían encontrado probablemente algunas otras cosas. Así que súper buen alcance, Víctor. Así que gracias. Tito. Oye, gracias, Sea, por la presentación. Algunos comentarios y a lo mejor alguna pregunta, pero lo primero es la base de datos que ellos usan y que es muy interesante. En este estudio no requirieron de aprobación o consentimiento informado a los pacientes porque lo más probable que estos tipos tienen es una base de datos gigantesca que la van haciendo, la van llenando prospectivamente y finalmente utilizan los datos para cruzarlos, para hacer todos los estudios que se le ocurran, digamos. Así que eso es súper interesante y es una tendencia que la hemos visto antes. Así que ojalá que nosotros podamos llegar en algún momento a una cosa de este estilo. La idea. Y eso mismo da pie a lo segundo, que en el fondo, al tener todos los pacientes que los evalúan y ser parte de su evaluación preparatoria, por ejemplo, los test de fragilidad que lo tienen metido dentro de su ficha clínica, en el fondo, eh, eso te da una enorme potencia para después hacer estudios de correlación como es este, digamos. Acá ellos encontraron una correlación que es más bien pencona. Si tú pensáis cuánto contribuye la anemia en la demencia postoperatoria, es pencona la relación, pero Es es bien baja. estadísticamente significativa. Entonces algo hay una asociación. No es causa-efecto, digamos, pero hay una asociación y hay que atenderla. Yo creo que eso no nos podemos quedar atrás, porque esto tiene además plausibilidad biológica, po. Tiene todo el sentido del mundo y es algo que se puede hacer y se puede hacer más o menos fácil. El tema es lo que tú decís con respecto a la optimización. Nosotros cuando vemos a los pacientes, cada vez los vemos más cerca de la Así. cirugía, o sea, los vemos el mismo día que llegan en la mañana y a esa altura ya estamos tarde. Acá los que tienen que ponerse las pilas y empezar a saber de esto y concientizarlo son los tratantes, pues, son los cirujanos, son las personas que ven originalmente al paciente. Entonces, nuestra posibilidad de intervenir semanas antes no es muy alta. A lo mejor vamos a tener que cambiar nuestra forma de trabajar. Yo no sé cómo lo hacen ustedes en cardio, probablemente ustedes tienen más posibilidad de ver los pacientes antes, los conocen antes, los cirujanos se los comentan, qué sé yo, y pueden hacer algo, pero en una cirugía, qué sé yo, un paciente que se va a operar de una cadera o de una vesícula, no tenemos la posibilidad de verlos 4 semanas antes para pasarles fierro endovenoso y optimizarlo, por ejemplo.
¿Qué decís tú? Sí, mira, sé que lo que te digo, lo que te decía al comienzo, esto ha ido cambiando un poco el setting y el chip de cómo estamos trabajando, pensando en tratar de diagnosticar y de enfrentar de este tipo de aspectos dentro del perioperatorio. Em, como parecía, probablemente a la mayoría de los pacientes que son más graves o que son más añosos, ellos los mandan a visita preanestésica. Y probablemente eso también debiese ser, con la llegada del deadlift después, una de nuestras aristas para plantearle a la red de decir, ¿sabéis qué? A pacientes que los mismos cirujanos encuentren que son más frágiles, debiésemos hacer una evaluación mucho más integral y debiesen llevar una evaluación preoperatoria un tiempo antes de estar agendado. Y es lo que probablemente va a cambiar un poco la conducta de decir, hoy, ¿sabéis qué? Debiésemos o sea, preoptimizar y tratar de que los pacientes lleguen en la mejor condición posible desde el punto de vista no tanto como la anemia, o sea, aislado, sino que, como el Víctor bien lo ha hecho con la Panty, desde el punto de vista de explicarle en qué va a ser la cirugía, de tratar de rehabilitarlos desde el punto de vista de la masa muscular, de que hagan ejercicio y un sinfín de cosas que pudiesen mejorar cómo los pacientes enfrentan el perioperatorio. Para nosotros en cirugía cardíaca también ha sido súper complejo porque no hemos logrado tampoco de forma dirigida en todos lados. Y este es lo que te contaba. Este ha sido un tema que este año ha marcado de forma como bien dirigida la cirugía cardíaca en Latinoamérica. En el Congreso de Montevideo de nosotros, todos estábamos con la misma duda. En todos lados yo creo que son súper pocos los grupos en que tienen preoptimización y pueden ver a los pacientes tanto tiempo antes. Y acá nosotros hemos tratado de hacer un trabajo súper dirigido con los cirujanos para que, em, porque lo que hacían antes, de hecho lo conversaba en una de nuestras reuniones, le tomaban, el mismo cirujano agendaba la cirugía como con un mes de anticipación y le decía, ¿sabe qué? Tómese los exámenes 3 días antes de la cirugía y me los manda a mi correo porque si no los anestesiólogos después pueden molestar de que los exámenes son muy viejos. Probablemente eso pasa en muchas de las especialidades y es uno de los cambios que tenemos que tratar de hacer para no enfrentarnos, como tú bien decís, lo que nos pasa día a día con pacientes que lo vemos en la mañana y no hay forma de que podamos arreglar nada de lo que podemos haber optimizado 3 o 4 semanas antes. Em, yo creo que vamos a ir todos para eso, como que el cirujano o el médico tratante va a definir bien, en base a probablemente algún test o alguna encuesta bien rápida, qué pacientes pueden ser los más frágiles y los más de riesgo, y a esos pacientes nosotros como anestesiólogos o como el contexto que se está viendo a nivel mundial, que deberíamos ser los perioperatistas, debiésemos evaluarlos de forma mucho más dirigida, con más tiempo y tratar de que lleguen en las mejores condiciones, como dice el Víctor. René Francisco tiene la mano levantada. Sí, a ver, yo creo que uno de los impactos de cómo se va gradualmente incluyendo la nueva evidencia en nuestra práctica clínica, habitualmente el último paso siempre es cuando cambia conductas clínicas, ¿ya? Y cada vez nos vamos dando cuenta que la anemia, entre otras cosas, es de los factores preoperatorios que requieren manejo y que requieren manejo que no puede ser y que no podemos hacer 2 días antes de la cirugía. Por lo tanto, eso va a llamar a que tengamos que replantear muchas veces cómo estamos haciendo nuestro manejo perioperatorio, más allá de cómo estamos dando solo anestesia, ¿ya? Mm. Y en ese contexto probablemente vamos a tener que estar pensando como en una clínica de perioperatorio que incluya toda la posibilidad de poder disminuir los factores preoperatoriamente con anticipación. Pero también pensando un poquito fuera de la caja, recuerden que muchos de los pacientes que se les genera una orden quirúrgica, vamos a tener un registro clínico electrónico. Por lo tanto, van a poder ser detectables. En el momento en que se genere una orden quirúrgica, se puede parear inmediatamente e ir a revisar cuál es el valor de hematocrito preoperatorio y levantar alerta y decirte, mira, este paciente que tiene tantos años está con esta anemia y viene a esta cirugía de alto riesgo. No tenemos que esperar que nos avisen los cirujanos muchas veces, entonces tenemos que empezar a buscar maneras que podrían ser novedosas, que van más allá de solo depender de un cirujano, que generalmente cuando dependemos de ellos nos vemos, que se sensibilicen los cirujanos es súper difícil, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar en ese tipo de alternativas y en ese tipo de conductas, y yo creo que tenemos que tenerlo considerado y ver cómo levantamos ese tipo de estrategias. Súper bien, yo creo que eso es uno de los temas que sí o sí debe cambiar nuestra, como
forma de trabajar, que deberíamos ser mucho más activos y probablemente con el registro clínico electrónico nuevo vamos a tener muchas más herramientas, no tanto para ser más proactivos, sino que como decía el Tito también, pues como que vamos a poder analizar de forma mucho más amplia y desde el punto de vista retrospectivo algunas asociaciones que nosotros encontremos y que puedan ser significativas para lo que podemos definir dentro de complicaciones perioperatorias que pudiesen aparecer en nuestros pacientes. Y ahí algo súper importante, lo que está establecido también, porque, o sea, en relación sobre todo a la anemia preoperatoria, eh, es súper conocido que pacientes, mientras más edad, más ferropénicos llevan. Y de hecho, entre el 30 y 40% de los pacientes sobre 65 años están ferropénicos. Entonces, ese probablemente es el setting al cual sí o sí debiéramos atacar, ir a buscarlo. ¿Dónde podemos tratar de encontrar nuestro punto para poder hacerlo? Vamos a tener que trabajar en eso. Im- ¿Dónde encontrar a estos pacientes? Si ya están agendados, tratar de ver bien, no sé, la planificación en la tabla y si es que tenemos que probablemente tener una clínica de medicina preoperatoria o una oficina, como una consulta de prehabilitación, debería ser una de las estrategias, como bien lo decíamos, pensando en nuestro curso del próximo año y en el enfoque que debería darle el perioperatista que va a llegar a trabajar con nosotros. Una de las estrategias que podría marcar de forma bien significativa la forma en que estamos enfrentando a nuestros pacientes y, como dice René, no solo cómo damos anestesia, sino que cómo nos enfrentamos a que los pacientes lleguen al perioperatorio. No sé si hay alguien más que quiera dar algún comentario. Yo solamente comentarles que... perdón, Cristóbal. No, Dale tú, después al final yo. Dale tú. Dale tú. No, dale tú. Ojo igual Dale tú. con ser sobre optimista con este trabajo en particular. Yo no lo leí completo, pero leí una parte por lo menos. Y me parece que está haciendo cierta... O sea, si yo hubiese sido el revisor, lo hubiese bajado 3 pueblos atrás. Porque creo que las asociaciones, o como lo presentan por lo menos, es demasiado definitorio para mi gusto de cómo debía estar escrito. Las conclusiones que dan, por lo menos en el resumen, En el highlight. son son como de un RCT gigante. Y este es un estudio observacional que la verdad es que, claro, te da asociaciones, pero hay que tener precaución. No porque algo pase antes que otra cosa, necesariamente está relacionado. Si yo veo que alguien tiene un encendedor en el bolsillo y tiene mayor incidencia de cáncer pulmonar, no significa que tener un encendedor en el bolsillo de cáncer pulmonar. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de estudios. Me parece que está súper bien como una aproximación, pero lo que yo creo que viene a continuación, más que sacar conclusiones tan duras, es hacer un RCT con un N apropiado, donde se estudie esto, ¿ya? Independiente de esto, yo creo que sí puede haber, o sea, yo creo que debe haber una asociación. No sé si tan fuerte como ella la presenta, pero debe haber. Y parece lógico y todo. Lo otro es que yo, más que ir a preocuparme de los pacientes, yo creo que ciertos pacientes, que me pasa un poco parecido a lo que pasa con el delirium, yo siento que ciertos pacientes ya están medio fregados. Algunos pacientes como que a veces, no solamente por la anemia, sino por otras comorbilidades, por altos niveles de fragilidad, por diversas cosas, comorbilidad, etcétera, muchas veces cuando nosotros los podemos empezar a optimizar, está un poco pasado el tiempo. No sé si vamos a lograr mucho. Yo creo que al contrario de un poco lo que mencionaba Seba, tal vez la población más interesante para nosotros, más que el gallo que está muy fregado, muy frágil, tal vez puede ser el prefrágil, puede ser el que está entre medio, el que tiene una anemia que tal vez que no está bien, muy severa. Yo creo que esa es la población que probablemente vamos a poder ayudar un poco más. Pero eso, insisto, yo creo que todavía queda bastante cancha para estudiarlo y van a ir saliendo cosas seguramente. Y lo otro que les quería mencionar, que el lunes pasado se aprobó la ley de datos en Chile, que permite el uso de registros clínicos de forma
apropiadamente anonimizada para hacer investigación clínica sin mayor necesidad de pedir comité de ética, etc. Esto es un tremendo impulso a la investigación de este estilo y nosotros con el nuevo ficha clínica electrónica vamos a poder hacer esto. Ahora bien, todo esto queda limitado o subeditado al apropiado uso de la ficha, porque si metemos todos, no sé, en un campo libre, escribimos como si fuese un Word, en donde dice hematocrito, no llenamos el valor del hematocrito, esto no sirve de nada. ¿Ya? Es imposible, o sea, es posible, pero es mucho más complejo analizar los datos de forma como el texto completo en comparación apropiadamente hecho, ¿ya? Para que tengan en consideración cuando lo usen. Eso no. Sí, ojo, la asociación que hacen igual la establecen como una asociación de... el título es súper grandilocuente, eso lo doy súper por sentado. De hecho, como que dice que hay asociación de forma dirigida y algo que ellos encontraron, pero lo otro que tampoco está bien definido y que como es un análisis retrospectivo, tampoco sabemos bien si estos pacientes que estaban anémicos, por ejemplo, recibieron mayor número de transfusiones. Y lo que sí está súper estudiado es que las transfusiones sí se asocian a mayor riesgo perioperatorio. Entonces, probablemente la anemia sí per se, solo por el hecho em, de enfrentar a los pacientes a distintas conductas de manejo intraoperatoria, pudiesen también aumentar el riesgo. Y eso en base solo a los datos que tenemos, que solo retrospectivos no están. Como tú bien decís, esto sí o sí da pie para que grupos distintos en distintos centros puedan trabajar con datos más o menos parecidos o proyectar algún trabajo para poder determinar si es que solo este factor o la anemia per se asociada a algunas otras cosas, como la enfermedad de base o, por ejemplo, someterse a cirugías de alto riesgo que tengan alto riesgo de sangrado, y ahí, como hay multifactoriedad de datos, se hace mucho más complejo, pero tener la asociación de que solo un factor se asocia con algo dirigido, probablemente también va a ser un buen punto para poder gatillar algún otro trabajo y que nos dé luces de qué es lo que está pasando y cómo podemos enfrentarlo. Pero yo creo que finalmente el último párrafo que definía el artículo, que dice que debemos ser mucho más proactivos en tratar de optimizar el primer pilar. Esa es como la meta final, junto con algunas otras cosas que podemos hacer dentro del preparatorio, pero sí, en base al Patient Blood Management, tratar de concientizar de que somos actores súper relevantes en tratar de identificar a estos pacientes y manejarlos. El Víctor estaba hablando también. Sí, solo comentarles que sí, tenéis tu razón ¿cuánto se llama? En la publicación de la ley. Hay varias triquiñuelas en esa ley, así que todavía hay que mirarla con cierto cuidado, porque no es tan fácil así como que hoy tengo la lista de datos y los puedo anonimizar. Hay varias cositas más que se vienen y que todavía están en discusión. Lo que sí, desde el punto de vista local, es que nosotros ya estamos haciendo el trámite para tener como una base de datos prospectiva de justamente estos pacientes de prehabilitación. Y una de las cosas que, un poco respondiendo a lo de René, que es que hemos ido como trabajando como bien particularmente con algunos cirujanos que creen ¿cuánto se llama? En la prehabilitación, y ellos generalmente como que ya están como los que ya están subidos al carro, hacen este primer como instancia de tomarle un hematocrito, revisarlo y decirnos, oye, este paciente hay que prehabilitarlo, tiene un hematocrito bajo. Y estos pacientes en general como que lo agarramos a tiempo y lo alcanzamos a pasar ferro y quieto, así que ha sido un trabajo que hemos ido logrando y que a poco por lo menos se han ido convenciendo unos más que otros, pero aquí estamos. Eso. Igual, lo bueno de la prehabilitación, encuentro yo, que casi, excepto, no sé, pues si algo muy agresivo, es poco probable que hagáis daño, ¿cachai? Yo creo que como que incluso si no fuese útil en algún minuto, comer bien, con más proteína, hacer deporte, es como, chuta, medio ideal. El tema es que tenéis que dedicar recursos, ¿cachai? Pero en ese sentido yo, no sé, pues no veo por qué, o sea, si tú le preguntáis probablemente, y esto lo encontraron ustedes, Víctor, a nivel usuario están probablemente la gran mayoría de los pacientes que recibieron el acompañamiento perioperatorio y todo, quedaron súper contentos, me imagino. Sobre todo en una población que es mayor, etcétera.
Entonces, como que creo que casi, o sea, independiente del resultado previamente tal, como establecer vías para poder hacer esto es como casi deseable y bueno, no sé qué opina del resto. Oye, salió un resumen de los trabajos más leídos del Llama del año 24 en el fondo, y uno de ellos era con respecto a el uso, el consumo de aceite de oliva en la población y su relación con la demencia. Y demuestran ahí que con un consumo razonable, digamos, 7 gramos al día de aceite de oliva, disminuyen 28% la probabilidad de demencia en la población. Entonces, lo que tú decís, mejorar las condiciones preoperatorias, pero mejorar la dieta, eh, proveerle de esta información, cosas de ese estilo, son todas cosas deseables y son todas cosas al final del día, son cosas buenas, digamos. Así que te encuentro absolutamente toda la razón. Y son intervenciones que probablemente en su conjunto llevan no tanto como a favorecer como el bienestar y que los pacientes estén más agradecidos, sino que de verdad tienen impacto bien marcado en el perioperatorio. Que hagan kine, que ¿cómo se llama? Que un nutricionista les hable bien de qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que comer, tratar de como que puedan resolver las dudas del ayuno y de qué es lo que tienen que como trabajar desde el punto de vista motor y todo. Yo creo que marca súper positivo el antes de que los pacientes estén sometidos a una cirugía y que lleguen, versus a que lleguen ese día sin haber sabido nada, porque lleguen a la unidad de preparatorio, y sobre todo los pacientes frágiles, y les saquen los audífonos, les saquen los lentes, entren solos, les saquen la placa. Entonces, muchas de las cosas que probablemente van a ir cambiando de forma súper progresiva y bien llamativamente cómo nos enfrentamos, sobre todo a esta población que es un poco más frágil. Yo creo que estamos bien, Tito, ya. Sí, Sea, yo Eso- creo que estamos. Así que muchísimas gracias. Yo creo que con esta presentación vamos a cerrar este año. Ya estamos encima ya de todas las celebraciones. La gente ya no tiene muchas más ganas de levantarse tan temprano. Así que Toda razón. la vamos a cerrar acá. Así que muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos el 2025. Cuídense mucho y muchas gracias por haberse conectado. Chao, nos vemos. Chao, chao.